me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo, como cada miércoles, 10 de la mañana, con don Luis Correa Mena. Don Luis, gracias. Oye, y antes que nada, me da mucho gusto. Miércoles. Miércoles, no, perdón, martes se va, como cada martes, Luis. Pero la verdad me da mucho gusto que la gente nos siga, que la gente cada día más nos siga, nos hace comentarios. Tener más de 5,000, 6,000 reproducciones, se los agradecemos. Quiere decir que algo estamos haciendo bien, la verdad, y todas las críticas, bienvenidas, señores, no nos molesta, se las agradecemos, y de verdad, Luis, un martes más, gracias. Sí, pudiéramos hacer un comentario al respecto, me gustaría, si me permites, Gerardo, pues yo, como ves, los comentarios, pues trato de atenderlos, algunos, incluso permiten establecer un pequeño diálogo, en algunos casos hasta un pequeño debate, en otros definitivamente pues son ofensas sin sentido que, pues hombre, se reciben como lo que son y de quien vienen. A mí me llama mucho la atención que ese tipo de comentarios sin ningún argumento, sin ningún fundamento, sin nada que los sustente. Algunos de esos son en el sentido de decirnos chayoteros, ¿no? Sí. A mí me ha llamado la atención porque incluso en algunos casos he tenido oportunidad hasta de contestarles, ¿no? Que si realmente criticar a alguien significa haber perdido un hueso, entonces quiero creer que el que me lo dice antes alababa a Peña Nieto, ¿no? Por ejemplo. Así es. ¿No? O sea, resulta que la lógica con la que esgrimen el intento de ofensa, porque no me ofende, porque no corresponde a la realidad, pues resulta que no tiene la lógica pues esencial, básica. Porque si a eso vamos, ellos apoyan a Andrés Manuel y antes Andrés Manuel criticaba. Entonces criticaba a los gobiernos anteriores porque no les daban su tajada, porque no participaba, no le daban su moche. ¿Ok? Entonces resulta que la crítica, o sea, en esa lógica, toda crítica sería inválida, ¿no? Porque solo está sustentada supuestamente en no recibir de la persona o institución a la que se critica un beneficio y por tanto por eso se critica. O al revés, decir cosas a favor de determinado gobernante significa que te están maiciando. Y yo creo que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Pero un episodio en ese sentido que hubo los pasados días, pues fue el nombramiento en relaciones exteriores para la representación en Turquía, ¿no? De Isabel Arvide, ¿no? Entonces, pues todos se preguntan, o más que preguntarse, afirman que si esto se debe a callar cosas que no les conviene que se digan, a las amenazas veladas y no tan veladas que hizo contra la actual administración, y en ese sentido, todos esos señalamientos, pues a lo único que apuntarían es que este gobierno también existen los chayotes, nada más que en forma de nombramientos en embajadas o en consulados en el extranjero. Entonces, no sé si esto pueda llamar a la reflexión a quienes irracionalmente sueltan epítetos calificativos, descalificaciones más que calificativos, a diestra y siniestra sin ver o sin siquiera intentar ver si lo que se dice en estos programas tenemos razón. Hombre, cualquiera que ve este programa no tiene que creer todo lo que yo digo, pero si lo que digo tiene razón y tiene sustento y puede servir para tener un juicio más adecuado de lo que sucede en el país, tómese y si no, deséchese. No tengo ningún problema. Seguiremos recibiendo los comentarios, aunque estén con la intención, algunos de ellos, de ofender. No me ofenden. Además, no se vale. Me dijeron gordo y pelón.
No, por favor. Oye, hace mucho que sabemos que somos gordos. Oye, Luis, híjoles. La semana pasada, al concluir el programa, Luis, estamos ya concluyendo, y tocaste un tema muy interesante que es si Lozoya era nada más, traer a Lozoya de España, era, no sé, era jurídicamente, se veía jurídicamente por lo que hizo, o era nada más una baraja política. De que traer a Lozoya a México, ¿a quién le convenía? Lo platicábamos, ¿no? Y se decía que para traerlo, aparentemente para 4T, era para AMLO, era un gran triunfo. Pero cuando lo llevan a su hospital y le dan privado, los mejores médicos, y después le dicen, papito, estás bien, no te preocupes, te vamos a cuidar, la gente empezó a decir, espérate, ahora resulta que si estás con la 4T, tus pecados se te vuelven a perdonar, como pasó con todos los que están cerca de AMLO. Luis, yo no entiendo, o sea, ¿cómo? Nada. Lo que pasa es que cada espectáculo montado por el gobierno federal actual, pues intenta fortalecer esa cultura que son los que están haciendo las cosas diferentes. Pero nada nuevo bajo el sol, o sea, y nada nuevo bajo el sol específicamente con Andrés Manuel López Obrador. Está claro desde mucho antes que todo aquel que estuviera en contra o diferente, en diferente posición respecto de él, era malo, y todo aquel que esté de su lado es bueno. O sea, resulta que colaborar con él exime de pecados, purifica el alma, borra pasados. Bueno, incluso públicamente cuando se empezó a señalar las irregularidades en que pudo incurrir Manuel Bartlett, él dijo, es que eso ya es cosa del pasado, ya pasó mucho tiempo, ya no tiene caso, ¿no? Entonces, ha sido una constante de Andrés Manuel que los míos son puros y todos los demás son herejes, ¿no? Entonces, bueno, no tendría por qué ser diferente ahora con Emilio Lozoya. Con Emilio Lozoya, que fue un personaje claramente señalado durante todo el proceso de campaña, y no me refiero a la campaña en términos legales, en términos constitucionales, el periodo de campaña que establece la ley, sino me refiero a toda la campaña que ha desatado Andrés Manuel a lo largo de su vida, por llegar cada vez a un puesto más alto en este país, hasta llegar a la presidencia como es ahora. Fue señalado Lozoya como uno de los elementos importantes de la corrupción nacional. Y hoy es un aliado de excepción. O sea, hoy es casi San Emilio, ¿no? Para los seguidores de Andrés Manuel es el personaje que apuntala su lucha contra la corrupción. Bueno, antes era uno de los grandes personajes de la corrupción, pero esto se da en ese tema y en todos. No habíamos terminado el programa cuando lo que yo decía respecto a de que la preferencia o la tendencia o la conducción del asunto o tema o el caso Lozoya era con interés político, cuando el mismo presidente lo decía. O sea, el presidente decía que no es un asunto jurídico, no es un asunto de leyes. O sea, resulta que el hacedor de rifas de avión sin avión también hace procesos de Lozoya sin Lozoya, o mejor dicho, trae a Lozoya y lo que no hay es el proceso, ¿no? Afirmado por él, hombre, no es una crítica de alguien que tiene alguna aversión personal en contra del presidente de la República, sino simple y sencillamente no comparto la política que sigue, a dónde está llevando el país, pero lo más simpático del caso es que no tardan horas de mis afirmaciones en que él lo confirme. Él confirmó el martes de la semana pasada que el asunto no es jurídico, porque yo no sé si te acuerdas que en el programa yo decía, no puedo creer que el fiscal de este país y el presidente o el presidente de la República no supieran que las imputaciones que se tienen en contra de Lozoya han prescrito jurídicamente. Sí, es increíble, no pues posible. Y yo rematé el programa diciendo que no creía que hubiera ignorancia, lo que había era perversión. O sea, es decir, sabiendo que no tienen o no pueden tener implicaciones jurídicas, lo que están haciendo
es traer a alguien que le sirva políticamente para hacer linchamientos públicos. Y eso que yo presumí o presentí o induje, resulta que el mismo presidente lo dice. El presidente dice, esto no es un asunto jurídico, no es un proceso legal. De lo que se trata es que los ciudadanos juzguen. Entonces, eso, perdón, es un linchamiento público. O sea, él va a tirar oye, Luis, que disculpa no va que a tener... Sí. Disculpa que te interrumpe. O sea, es el tribunal del pueblo. La Santa Inquisición. Mira, desgraciadamente eso del Tribunal del Pueblo inclusive es vendible al ciudadano, pero a ver, frente a ese tribunal como lo maneja Andrés Manuel, no tiene ninguna responsabilidad en cada una de las acusaciones que haga. Ninguna. No tiene que probar nada, como lo ha hecho hasta ahorita y como lo hacen incluso los que hacen los comentarios de nuestros programas. Dice, sí, como tú que robaste la alcaldía. Pues a ver, dígame dónde está alguna prueba en ese sentido. Hoy que recibo chayotes, ¿dónde hay una prueba? ¿Quién? Yo incluso les he preguntado, ¿quién? ¿De quién soy chayotero? Por favor, que me digan, de repente, pues el precio vale la pena. ¿No? Entonces resulta que esto del juicio a Lozoya, pues es eso. Un proceso sin proceso, un acusado sin acusación, porque goza de libertad y en su casa primero se le cuidó su salud supuestamente porque andaba enfermo y ahora se le cuida su bienestar en su casa. Híjole, si la centésima parte del trato que le dan a Lozoya le dieran al resto de los mexicanos, pues no andaríamos así. O sea, no estaríamos padeciendo desempleo, tantos mexicanos, no andaría el decrecimiento de este país como está, no andarían protestando los padres de niños con cáncer, no andarían protestando las mujeres golpeadas, no, por favor, hombre, con un poquito de la atención que le ha merecido su nuevo aliado estratégico, Emilio Lozoya Andrés Manuel, los mexicanos viviríamos en un estado de bienestar, híjole, que todos le tendríamos que reconocer al presidente. Oye, pero ese estado de bienestar como que no se ve, ¿eh? Y al principio de los 10 gobernadores, el de Chihuahua se retracta y dice, espérate, a ver, ¿qué está pasando en ese estado de bienestar que ofreciste? El mal manejo de la pandemia, estamos hasta el gorro. ¿Ves al mismo gobernador de Baja California que digo, otra vez Gatell? O sea, y resulta que aparentemente esos 9 gobernadores que dicen y piden la renuncia de Gatell porque realmente no está dando la información, como dijimos desde el principio, en lugar de dar la información médica real, lo manejó políticamente, ha hecho que esta estación de la pandemia, Luis, se salga completamente de control. Cuando tú tienes otros datos, igual que AMLO, Gatell tiene otros datos diferentes a la realidad nacional, tiene que salir alguien, y qué bueno que por fin 9 gobernadores dijeron, ya basta, pero además que justifiquen que solamente son 9 gobernadores. Oye, Luis, no basta uno solo ciudadano que se queje de que es tan mala situación, que se está manejando mal la situación de la pandemia. O sea, tienen que ser los 32 gobernadores. Para cualquier proceso legal con una persona que presente una queja sería suficiente si se puede acreditar irregularidad en el comportamiento, delito de la persona acusada, ¿no? En primer lugar, o sea, no se necesita hacer moloch, como decimos aquí en Yucatán, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, me parece que yo creo que el posicionamiento de gobernadores definitivamente está hecho en este momento respecto de la figura y la actuación de un personaje que es López-Gatell. Pero yo creo que es nada más un símbolo más de la falta de una sana relación entre la presidencia de la República y los gobernadores de los estados, en todos sentidos, en cuestión de seguridad, en cuestión presupuestal, en cuestión hablando de cuestión presupuestal, de asignación de recursos
por el convenio de coordinación fiscal, etcétera, etcétera. La inversión empieza con el nombramiento de los famosos coordinadores de programas de desarrollo social en los estados, continuó con la asignación para el control de un padrón de beneficiarios a los famosos siervos de la nación, servidores de la nación, o no sé cómo se llaman. En fin, o sea, esto es un punto de parada de una secuencia de hechos, de acciones, de decisiones desde la presidencia de la República, desde la posición personalísima de Andrés Manuel López Obrador respecto de la estructura política, jurídica, constitucional de este país, como ahorita elemento específico son los gobernadores. ¿Qué protestan los gobernadores? Porque aquí pareciera que ser asunto de mi opinión, tu opinión, la del otro y demás. ¿Realmente ha hecho algo López-Gatell que merezca la confianza de los mexicanos para estar en esa supuesta, y conste que entre comillas supuesta, porque yo creo que no tiene esa responsabilidad, porque o sea, el gobierno federal no quiso asumir esa responsabilidad porque no le interesó. Pero bueno, la supuesta responsabilidad del manejo de la pandemia en México, ¿hay algún mérito a calificarle como válido, como positivo al responsable de ese asunto en este país? Olvidémonos ahorita solo olvidémonos, hagamos un lado la cuestión económica, la cuestión de crecimiento, porque además todos los efectos de la pandemia, tanto de salud como económicos, ya teníamos problemas antes de la pandemia, pero bueno, hablemos solo de la pandemia. Hablemos de la pandemia y digamos qué decían al principio. Decían que no había problema, que fue el único país que se había preparado desde el año pasado, dijeron desde diciembre, para enfrentar esta pandemia. Empezó con un desprecio de su posible efecto sanitario, su posible efecto de salud. Hombre, subvaluado el efecto que pudiera tener. ¿De parte de quién? De parte de los representantes del gobierno federal, en este caso el presidente de la República y López-Gatell, que eran los que hablaban del tema. Hablaron de que solo iba a haber una gripita, que iban a... No, bueno, el caso... Solo 6,000 muertos nada más. Cuando se atrevieron a decir que iba a haber muchísimos más muertos, hablaron de 30,000. Bueno, ya estamos rondando los 50,000. A ver, ¿qué hizo López-Gatell de positivo para hoy eventualmente descalificar la posición de los gobernadores? Nada. Olvídense que son gobernadores, olvídense que tienen algún ánimo encontrado, olvídense. A ver, ¿tienen razón en cuestionar la eficiencia de López-Gatell a cargo de la pandemia en México? Las cifras dicen que sí. Las cifras están totalmente desbordadas respecto de los cálculos que él nos informó que él hizo, independientemente que los médicos pudieran tener cuestionamientos más serios y más puntuales del asunto. ¿A qué me refiero con eso? Que no hubo el número de pruebas necesarias cuando la carga viral era baja en la calle para confinar, no mandar a la casa a descansar, confinar a los pocos casos que había en ese entonces y evitar la cadena de contagio. No se hicieron las pruebas y por querer ahorrar unos miles de pesos, ahora se están gastando toneladas de millones de pesos para tratar de salvar a los que ya llegan con avanzada enfermedad por la infección del coronavirus. Entonces, a ver, los médicos perfectamente pueden definir lo que se dejó de hacer. Y lo que se dejó de hacer fue porque así condujo la responsabilidad que tenía en sus manos López-Gatell de la pandemia. Hoy estamos en una situación de descontrol, que si somos el tercer lugar en números de muertos, en números absolutos, y que si somos el 11º proporcional a los habitantes, hombre, la verdad yo sí me inclino a pensar que hay que tomar en cuenta el número poblacional. Pero
no es para festejar estar en el 11º, el asunto es cuántas muertes se pudieron haber evitado y todavía se pueden evitar. Ese es el punto en el que estamos nacionalmente y yo te diría, Gerardo, incluso estatalmente. Me parece que no se hizo lo que se debía hacer y ya no tiene caso estarnos restregando lo que no se hizo. Para efectos del funcionamiento de López-Gatell, si todo el trabajo realizado hasta ahora ha sido malo, yo no creo que haya ninguna razón para mantenerlo en su puesto. Es a lo que yo voy. No que digamos, oye, pues hay que seguir insistiendo en lo que dejaste de hacer. Mira, ya se dejó de hacer. Hoy es inviable hacerlo, porque hoy para hacerlo, si antes necesitaste 10 pesos, hoy necesitas quién sabe cuántos millones. ¿Por qué? Es muy sencillo. Antes de repente en una ciudad había que haber aislado a 10 personas. Hoy no puedes aislar. En una ciudad como Mérida, por ejemplo, tendrías que aislar, no sé, a 20,000 personas. Aisladas, y tú que eres médico sabes a qué me estoy refiriendo. No solo a su confinamiento físico, sino a todo el entorno que lo tiene que rodear, que evite la posibilidad de contaminación de esa persona infectada a todos los que lo rodean o lo tendrían que atender. Entonces, resulta que ya es inviable eso. Pero ya el asunto no es, oye, lo dejaron de hacer, vamos a seguirnos recriminando. Eso dejémoslo tal vez para cuando pase, si hay implicaciones incluso legales de lo que se dejó de hacer por alguna autoridad. Porque todos tenemos Luis, derecho a la vida, y tenemos derecho a la salud, ¿sí? Sí, Luis, disculpa, pero tú lo acabas de decir, sí, incluso con, con el caso Lozoya, no es un problema de salud, es una situación política. Y ese es el problema, cuando lo político deja a un lado la situación de salud de los habitantes, porque políticamente me conviene quitarlo o no quitarlo. Y eso es lo que pasó con Gatell. Él de pronto que empezaba a hacer, digamos, tú le querías a Gatell al principio. La verdad, la gente le creía, Luis, porque no estaba manejado. Pero, a ver, no manejaba. Porque es un tipo hábil como. A ver, primero, ¿por qué se le creyó? Primero, porque es una persona con una presencia amable, sabe hablar muy bien, sabe explicar, sabe echar unos rollos mareadores padrísimos. Exactamente. Y había una discrepancia entre lo que él informaba y lo que hacía Andrés Manuel. Que hacía confiar en que él se asumía con mayor responsabilidad en su trabajo. Eso empezó a deteriorarse desde que dijo que no se contagiaba porque era una fuerza moral, no una fuerza de contagio. El presidente y empezó a derrapar en la cuestión política, luego quiso hacerse al rockstar. Y luego, a ver, hablamos mucho de López-Gatell como si él fuera el responsable de este país. Ahí es donde yo difiero del asunto. Por eso entiendo que los gobernadores le pidan, sin decirlo directamente, al presidente de la República que mueva a López-Gatell. ¿Por qué? Porque finalmente la irresponsabilidad de López-Gatell es la irresponsabilidad del presidente de la República. Hombre, no hay más. No nos hagamos tontos. O sea, en un país donde cada día vemos con mayor claridad cómo directa y personalmente mueve los hilos el presidente, pensar que López-Gatell está ahí y es defendido cada vez que es atacado por el mismísimo presidente en sus ruedas de prensa, en sus conferencias de prensa, hombre, pues está claro muchísimo más de lo que yo pudiera expresar, que el presidente es el irresponsable de la irresponsabilidad, o es el responsable de la irresponsabilidad con que se ha manejado la pandemia en México. Pero el asunto, digamos que ya pasó porque ya llegamos a hoy. O sea, ya es pasado lo que es desde ayer, ¿no? Pero ¿qué va a seguir pasando? Vamos a seguir manejando las cosas con este grado de irresponsabilidad, con este manipuleo de cifras, con esta subestimación de los efectos. Hombre, el presidente dice cada vez que tiene oportunidad que esto ya pasó, que ya lo superamos. Y entonces en esa medida se le sigue mandando un mensaje inadecuado a los ciudadanos que piensan que cuidarse es innecesario. Y yo no soy especialista, tú sabes que no tengo ningún estudio médico, pero he oído y he visto todo lo necesario para no estar diciendo estupideces. Y los médicos que seriamente hablan del asunto dicen, a ver, la pandemia está fuera de control.
Oye, nos tenemos que cuidar, sí, mucho. ¿Y qué hay que hacer? Lo básico. La distancia que podamos mantener respecto de la gente, el lavado de manos frecuente, el uso de cubrebocas y no salir de la casa para cuestiones sociales o de gusto, sino estrictamente para lo necesario. O sea, está claro que es impensable o muy difícil de pensar que en estos momentos, y aquí trataría de aterrizar a la situación específica de Yucatán, Gerardo. Es muy difícil, sí. Antes de que aterricemos en Yucatán, hay un tema que no puedo dejar pasar, Luis, y es la mafia del poder. Ayer tomó el Palacio con AMLO. ¿Ves a las televisoras que estaban la mafia del poder? Es un tema que no, disculpa, antes de los instrumentos esenciales de la mafia del poder, como eran las televisoras, hoy son los aliados históricos de Andrés Manuel. Yo no sé si fue voluntario o voluntario a la fuerza, porque lo que hay que ver también en esto, la educación, la necesidad de educación en México es un muy buen tema para someter a mucha gente. Ya estoy oyendo hasta los partidos renunciar a sus tiempos de televisión en aras de la educación, que bueno, la educación es necesaria, pero te digo, es un tema muy, muy, muy favorable, muy amable para imponerle condiciones a los actores económicos y políticos, en este caso a los propagandistas de la mafia del poder, a Televisa, a TV Azteca, a Milenio y compañía, condiciones de sometimiento y de restricción de difusión de otros temas. Entonces resulta que con toda la venia de todos nosotros le están quitando competitividad a los actores políticos, a los actores sociales que puedan diferir de la manera de conducir de Andrés Manuel. Bueno, Emilio Lozoya, antes demonio, hoy aliado estratégico, antes los comunicadores, voceros de la mafia del poder, hoy hay aliados históricos, un convenio histórico, así lo calificaron, en Palacio Nacional, y así Bartlett y así todos, hombre. Mientras se sometan, se purificaron, pasaron del infierno a la gloria. Y si no, ahí seguirán. Por eso no podía, Luis, por eso no podía dejar de pasar. Es que realmente cuando ves esa imagen, dices, espérate, ¿qué está pasando? Si son los que siempre hablan. Lo mismo, lo mismo. ¿Qué está pasando? Lo mismo, hombre. Mientras estés enfrente, eres hereje. Y si pasas para este lado, pues hay que elevarte hasta los altares si es necesario. Nada nuevo con Andrés Manuel, nada nuevo con su manera personal de manejar las cosas. Una persona que no necesita, por el respaldo que tiene, porque usa esa comunicación tan fuerte que ha construido desde la presidencia de la República, no tiene que dar razones lógicas, razones valederas, y puede desdecirse hoy de lo que dijo ayer y no dar cuenta a nadie de eso. Es AMLO. Desafortunadamente es el presidente que nos tocó. No, y lo que tú decías, Luis, en la estación de Yucatán, ¿no? A ver, lo que yo estaba tratando de aterrizar en Yucatán, que yo decía que, bueno, en esta circunstancia, ¿qué dicen los médicos que han tenido responsabilidades importantes, o que las tienen actualmente a nivel nacional y conocen la situación de este país? Que la pandemia, en buena medida, las cifras lo dicen, no hay que ser genio para afirmarlo, pues está descontrolada. Y frente a ese descontrol es difícil que una política pública pueda incidir directamente, de manera importante, en su reducción, en su control, porque el control, la contención de la pandemia debió haber sido cuando la pandemia era de este tamaño. Entonces, ¿qué pasa hoy para el ciudadano? ¿Cómo frente a eso que no se hizo y las circunstancias que estamos viviendo actualmente, podemos transitar en un ambiente contaminado, con alta carga viral, y eventualmente salir ilesos, con cuidado personal? Dicen los médicos que esto han manejado epidemias en otros tiempos, en otros lugares. Eso es lo que dicen, el cuidado personal es insustituible. O sea, si tú te cuidas,
puedes estar en un ambiente contaminado y librarlo. Y si no te cuidas, con poca contaminación que haya, vas a ser parte de la estadística de infectados y eventualmente de la de muertos. El asunto, ¿qué ha sucedido en buena medida para que este cuidado no se dé? Yo creo que la comunicación oficial, y no quiero poner el dedo específicamente en determinado actor político, pero específicamente, generalmente quisiera yo abordar, la comunicación gubernamental no ha sido pedagógica, no ha sido de enseñarle al ciudadano lo que tiene que hacer. Pasó en darnos una absurda certeza de que no iba a pasar nada, a criminalizar al ciudadano, a que lo que está pasando es porque culpa del ciudadano que no hizo lo que tenía que hacer. Cuando, hombre, ¿en qué momento nos quieres ubicar? ¿En el nacional, en el estatal? Cuando inició la reapertura o la nueva normalidad, nos dijeron que abríamos o reanudábamos actividades por indispensable situación económica, o nos dieron el mensaje de que de alguna manera pudiéramos regresar a nuestra vida cotidiana sin mayor riesgo. O sea, nos dijeron, a ver, van a salir a la calle porque la economía no aguanta más, porque la situación emocional del mexicano no aguanta más, pero déjenme decirles una cosa. Hoy, si antes lavarse las manos era necesario, hoy es indispensable. Si antes usar el tapabocas era opcional, hoy es indispensable. Entonces, no hubo en la comunicación oficial una insistencia clara de que se había agravado la cuestión sanitaria, sino un mensaje ahí por debajo de la reapertura de que la cuestión sanitaria ya no era de alguna manera tan preocupante. Y los mexicanos y los yucatecos no fueron la excepción, salieron a la calle casi como si no tuviéramos el virus en nuestras calles, ¿no? Cuando realmente ya teníamos un virus muchísimo más presente, había muchísimo más grande el número de contagios. Pero bueno, esa es la historia de cómo llegamos a este momento. La realidad de este momento es la siguiente, porque yo creo que los ciudadanos que nos oyen, los que lo puedan comentar, no ponen en perspectiva la situación y no dimensionan el momento que estamos viviendo. Se los voy a poner, si recuerdo bien las cifras, se los voy a poner en números para entenderlo. En Yucatán, entre abril, mayo y junio, fallecieron en números oficiales. Yo no me voy a meter al cuestionamiento que si los multiplicamos por 3, que si por 27, olvídense. En números oficiales solo voy a mencionar. En abril, mayo y junio murieron 461 personas. ¿Correcto? 461 personas. En el mes de julio, nada más en el mes de julio, fallecieron 700 personas. O sea, en 3 primeros meses de la pandemia, desde la aparición del primer fallecimiento en nuestro estado, hasta el 30 de junio, 461. Y solo en julio hubo 700 muertes. Esto quiere decir que solo en un mes tuvimos tanto y medio de los fallecimientos sumados de 3 meses. Entonces, no me digan que ya la estamos librando, vamos a salir, ánimo. No. A mí que me digan, oigan, 700 muertos en julio, ¿eh? Son tanto y medio de los 3 meses anteriores. O sea que si en marzo tú decidiste lavarte las manos y usar un tapabocas y meterte en tu casa, ¿por qué hoy ya no le das la misma importancia a eso cuando se la debieras dar 10 veces más? 10 veces más le debieras dar la importancia a esos elementos sencillos y básicos para tratar de no ser parte de las estadísticas, yo digo de las nefastas estadísticas de infectados y de muertos. Frente a esto, ¿qué pasa en la comunicación hoy? Que de repente un día, y hice el comentario muy a la ligera el otro día, y hoy quiero ser un poco incisivo en ese asunto, Gerardo, que de repente un día bajan el número de muertos
respecto del día anterior y dicen, alivio, mejores, buenas noticias, etcétera, etcétera. A ver, el día de ayer en Yucatán fallecieron 28 personas, vuelvo a decir, en cifras oficiales por causas del coronavirus. 28 son menos que 30 que fueron el día anterior y son menos que 31 que el día anterior. Entonces tú dices, ya bajamos, ¿no? Y hay quienes dicen, hombre, tenemos la tendencia de julio, vamos bien, ¿no? Vamos bien, ya están reflejándose los efectos de las buenas disposiciones. Analicemos julio, ese mes donde yo dije que murieron 700 personas. Empezó en los primeros 14 días del mes de julio, y lo pueden checar en la tablita de Excel que publica la Secretaría de Salud todos los días. En los primeros 14 días, no hubo un día que rebasáramos los 16 fallecimientos. Un solo día de los primeros 14. Lo que pasa es que los siguientes 17, porque julio tiene 31, los siguientes 17 se disparó a 30, 35, 32, 28, 20, etcétera, etcétera, para llegar a una totalidad de 700 fallecimientos. Pero no empezó así el mes. El mes empezó con un promedio de 14.7, algo así, fallecimientos por día. Y aún empezando esos 14 días con un promedio de 14 muertos, terminamos el mes con 700. Solo llevamos 3 días de agosto. El promedio es de 30 fallecimientos por día en cifras oficiales. 31, 30 más, 32, 30 más 28, da un promedio exacto de 30 por día. Si el promedio continúa así, sin subir o sin bajar, agosto va a arrojar 930 fallecimientos. Insisto, si no baja y si no sube, ojalá bajara, pero pudiera subir. Y entonces resulta que el mes de agosto, al menos en estos primeros 3 días, pinta que va a haber más fallecimientos en cifras oficiales por coronavirus en Yucatán que el mes anterior. ¿Qué hacer frente a eso? Cuidado individual. No lo digo yo por defender o por eximir de responsabilidad al aparato gubernamental, sino por convicción después de haber oído a tantos médicos decir tantas cosas. Frente a una circunstancia de carga viral tan importante como la que ya hay en nuestro estado, necesitamos cuidado individual. Nosotros podemos estar en un clima de infección y librarla si evitamos que la infección llegue a nuestro cuerpo. Necesitamos hacerlo. Mira, Gerardo, tú sabes que en mi red social, yo solo uso el Facebook, nunca comento, nunca doy opiniones de nada, solo lo uso para cuestiones familiares y de divertimento, que si el paseo en moto, que si, etcétera, que si la nieta, etcétera. Por primera vez en esta ocasión, hace un día, publiqué el uso del cubrebocas. Me parece que tenemos que todos hacer un jalón importante para tratar de evitar que las cifras sigan creciendo. Esto es más serio de lo que pudimos haber supuesto al principio de la pandemia. En los tiempos en que AMLO decía esto va a ser una gripita, en que Yucatán con sus parámetros de los huracanes pensamos, va a ser un tiempo y la libramos. Llevamos más de 4 meses en esto. No hay indicios de que vaya para abajo nada. Todo sigue mal y grave y yo quisiera pensar que a los ciudadanos ver 28, incluso 15, incluso 5, les representa vidas que pudieron haberse evitado perderse. Y en ese sentido yo quisiera, Gerardo, que nuestro público al menos tenga claro que el cuidado individual puede hacernos librar, estemos en las estadísticas de infectados y eventualmente de muertos, porque las cifras son esas. Y para un dato adicional, que esos 28 de ayer
esos 28 fallecimientos del día de ayer, comparados con los muertos nacionales, otra vez en cifras oficiales, que fueron 266, si mal no recuerdo, representan más del 10% de los muertos. O sea, el día que hemos tenido menos en agosto, que solo son 3 días, nuestros fallecimientos representaron más del 10% nacional, cuando en Yucatán solo tenemos el 1.7% de la población nacional. O sea que estamos más de 5 veces en el índice de muertos de ayer respecto de los fallecidos en el país. A ver, si crean que estamos, de acuerdo a estas cifras que yo les he dado, en condiciones para decir no pasa nada, lo lamento. Realmente, porque vamos a padecer más muertos en este estado si no nos cuidamos. Don Luis Correa, gracias y hasta la próxima. Cuídense, señores, y cuiden a su familia. Nuevamente se los decimos. Hasta la próxima. Sí. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.